Es un nuevo día, brilla el sol. Déjame llevarte a un mundo mejor. Con cada paso deja atrás el ayer. La vida es un viaje, ven y empieza a creer. Te propongo algo diferente. Abrir el corazón, ser valiente. Reflexiona y siente la magia en ti presente. Juntos en este viaje hacia un nuevo país. Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Arrancamos acá muy felices. Otra nueva oportunidad de compartir este espacio en Te Propongo Algo Diferente. Quien te habla, Silvia Silva. Estoy muy feliz, siempre muy bien acompañada por Gabriela Silva. Gaby, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy contenta. Por cierto, contentísima y feliz te estuve escuchando ayer en Radio AMEP en el programa de Fluctuando. Lindísimo programa, felicitaciones. Me gustó. Gracias, gracias. Qué lindo que nos hayas escuchado, Gaby. Bien, a la distancia estuviste ahí presente. Sí, estuvimos ahí con Marta Roser y estuvimos con Liliana y también estuvimos muy bien acompañadas por la psicóloga Jessica López. Así que fue una preciosa entrevista, lo pasamos muy bien. Y hablando de pasarlo muy bien, Gaby. Volvemos acá a Te Propongo Algo Diferente. Estoy muy emocionada porque hoy va a ser un día súper especial. Sí, como siempre, un poquito más de qué hablar. Y este mes, te recuerdo, para quienes no nos han escuchado todavía, estamos en el mes de despertar conciencia. Un mes súper interesante. Eh, esta semana que pasó estuvimos hablando del despertar de conciencia en el trabajo. Ajá, Muy buen sí. programa, por cierto. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos escribieron, que nos comentaron. Estuvo muy interesante. Y no es menos interesante este programa, porque este programa vamos a estar despertando conciencia. ¿Y qué? Por favor, presten atención porque realmente es un tema que de alguna manera nos atraviesa a todos. Desde algún lugar de esta historia, todos estamos atravesados por las adicciones. Temón, temón, vos que estás ahí escuchando del otro lado, anda pensando a quién querés invitar para que escuche el reflexionar entre todos sobre este tema de adicciones, que es un tema muchísimo más amplio de lo que en verdad parece. No solamente muchísimo más amplio de lo que parece, sino que también es un tema que nosotros muchas veces lo podemos llegar a tratar o justamente a no tratar y tener como un tema tabú. Y sin embargo, es un tema mucho más diario y mucho más doméstico de lo que vos y yo pensamos. Es muy interesante. A medida fuimos trabajando estos días para ver de qué se trata, para ver de lo que conocemos, de lo que no conocemos. Y fue grandioso darnos cuenta en cosas tan cotidianas la importancia que tiene y darnos cuenta inclusive que hasta nosotros en algún momento hemos pasado por esos procesos. Sin duda, este es un programa que no te podés perder y que no tengo ni la más mínima duda que tenés a alguien para invitar a que lo venga a escuchar contigo. Exactamente, además, no solamente entender, ¿no, Gaby, esto de qué son las adicciones, vamos a hablar de eso principalmente, cómo reconocer las adicciones, cómo reconocer que yo soy adicta en algo. Y seguramente en el correr del programa vas a darte cuenta que algún proceso estás pasando o pasaste y nos podés comentar, como siempre decimos, acá no hay una fórmula mágica, acá cada uno va como generando con determinadas herramientas su propia fórmula. Y te invitamos a que nos la compartas, como también nosotros lo compartimos, y ver en qué punto podemos coincidir o de repente no estar de acuerdo y ahí hay un crecimiento que hace muy efectivo después el desarrollo de la plenitud en la vida diaria. Sí, y es que hay tanto que decir y no quiero irme y Mucho. no quiero ir despertando otras inquietudes, pero por ejemplo, lo que tú bien decías ahora, lo que le pasa
a la persona que tiene la adicción, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el que acompaña? ¿Qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa Qué con el importante. familiar? ¿Qué tan involucrados están? Pero aparte, ¿qué tanto perjudica? A veces nosotros decimos simplemente la persona de la adicción, la persona, pero esa persona tiene un entorno que también se ve involucrada. Y de eso también vamos a estar conversando. Por eso se me hace bien importante que estemos ahí en foco. Es un tema muy, muy delicado, que tiene, como decimos siempre, mucha tela que cortar, pero acá de Sí. los retazos vamos a seguir cortando. O sea que les Vamos pido a que hacer estén con grandes, mucha atención, con mucha grandes, atención. grandes Ya, tiendas de retazo. exacto. Por lo mismo, ya los invito en este mismo momento a que nos sigan en este canal, que nos están escuchando, nos pueden estar escribiendo también, podemos estar compartiendo con ustedes. Les invito a que nos sigan en Facebook, en Instagram, en Snapchat, en TikTok. Les invito a que nos escriban de qué quieren hablar. Con Silvia hemos tomado la iniciativa, pero tenemos también la responsabilidad de escucharte, de saber qué es lo que te pasa, de saber cuál es el tema que te gustaría que charlemos, que profundicemos, cuál es el tema de que te gustaría dar tu opinión, pero también escuchar la opinión del otro es sumamente importante. Por eso te invito a que nos escribas. Pero si lo que nos querés contar no querés que sea público, no querés que tenga una cara visible, te invito que nos escribas a través de te propongo algo diferente @gmail.com. Eso va a quedar solamente, te prometo, va a quedar solamente entre Silvia, tú y yo. Y de esta forma podemos apropiarnos con tu permiso de tu historia y darle una vida propia, y así tú puedas escuchar también lo que otra gente opina. A veces nos parece algo gravísimo por el simple hecho de ser solamente nuestro, pero cuando podemos compartirlo con los demás y cuando los demás nos dan otro punto de vista, nos pueden ayudar no solamente a sanar, sino a darnos cuenta que por ahí no es tan grave como pensábamos. Tal cual, cuando uno puede descubrir poco a poco de que en realidad no es lo que me pasa a mí, sino que también hay muchas otras personas que pasan estas situaciones o con diferentes características, pero que en realidad el foco es el mismo, empieza a generarse esta red que queremos desde ya hace mucho tiempo con Gaby extender y crear entre todos, que es una red de acompañamiento, una red de contención, una red donde todos podamos expresarnos y entender al momento que cuento mi historia que hay otras personas que también están viviendo historias similares y se pueden compartir las experiencias. Siempre decimos que este espacio es para crecer juntos, para hacer de pequeños momentos de dificultad en la vida cotidiana, compartir los momentos extraordinarios para cada uno de nosotros, como siempre decimos, cada uno con sus fórmulas y compartir esas fórmulas, decir, bueno, a mí en este proceso, en esta situación, esta fórmula es la que a mí me hizo bien. La comparto, la entrego como un acto de amor para que otro la pueda ayornar a su manera, de acuerdo a sus creencias, a su historia, a su contexto, a su realidad, y así generar esto, ¿no? Esta red de humanidad que lo único que pretende es hacer más placentero el diario vivir, honrando esta hermosa vida que nos toca transitar en este momento. Sin duda que vamos a tener un programa que va a dar de qué hablar, va a dar mucho de qué hablar. Me encanta lo que está pasando, me encanta todos esos comentarios que nos hacen llegar, porque yo siento que de alguna manera esa forma de comunicarse, esa amorosidad con la que nos tratan, quiere decir que estamos logrando el objetivo principal que ha sido siempre que hemos tenido siempre con Silvia, que es tratar de ayudar, de acercar, de estar. Nosotros lo hemos dicho siempre, no solamente damos un punto de vista, sino que aprendemos. Y ustedes no se imaginan
cuánto aprendemos de ustedes, de ese comentario, de ese estoy aquí, a mí me pasa esto, yo lo solucioné de esta manera. Vemos lo que nos escriben, lo que nos cuentan y nos gusta muchísimo lo que hacemos, pero sobre todo cuando lo que hacemos tiene esta clase de mensaje, tenemos esta clase de compromiso, es donde nos da la pauta de que sabemos que vamos por ahí, sabemos que vamos en el camino, ¿no? Y que vamos creciendo juntos, creo que eso Tal es lo cual. más importante, que vamos Tal cual, creciendo. eso es súper importante, entender que es un camino de crecimiento y que todos estamos creciendo, porque generalmente cuando uno habla mucho de un tema, lo habla porque lo vive, porque lo transita, porque le puso el cuerpo, y eso no quiere decir que sean situaciones superadas, quiere decir que reconozco la situación porque en algún momento la pasé o la estoy pasando por el cuerpo. Y la puedo tener resuelta o no, todo lo contrario. Entonces está buenísimo que tengamos este espacio donde desde la absoluta generosidad, amor y empatía podemos decir, bueno, vamos todos juntos, que en definitiva la meta a lograr es estar mejor en nuestro desarrollo personal y en nuestro desarrollo, ¿por qué no profesional? Y iluminando a cada paso también nuestro contexto. Yo te voy a dar una frase que tengo acá de todo esto que venimos hablando, y con esa frase te voy a invitar a dos cosas. Te voy a invitar a que me ¡Wow! traigas a la hermana, al primo, al sobrino, al abuelo, a la tía, al vecino, apróntense su cafecito, su mate, lo que quieran tomar y vengan a escuchar esto. En primer lugar, es eso. En segundo lugar, les voy a pedir un favor. Esta vez voy a pedir algo diferente. ¿Cómo se llama? Como el Bien, programa. haciéndole honor a nuestro... Haciéndole honor al programa, esta vez voy a pedir algo diferente. Esta vez te voy a pedir que vengas a escucharnos, pero que te traigas contigo una hoja, un papel, un cuaderno, algo donde anotar y algo, obviamente, con que anotar, una lapicera, un lápiz, lo que tú quieras. Estábamos hablando con Silvia y lo que vamos a pedirte, como hoy el programa es el despertar de conciencia en las adicciones, yo voy a pedirte, por favor, que mientras que estamos escuchando el programa, ahora que vamos a ir a la música y demás, tú mires, pero esto es una conversación contigo directamente, con tu conciencia, con el corazón, esa conversación que solamente puedes tener contigo. Y desde tu más infinita honestidad, tú anotes lo que tú consideras que es tu adicción. Si tú me dices en este momento, no, yo no tengo ninguna, me parece que realmente no tengo adicciones, ok, antes de que me lo digas, te invito a que terminemos de escuchar el programa y seguramente te surge alguna, en ese momento la anotes. Después vamos a ver si realmente no teníamos adicciones como pensábamos o lo que creíamos que no era una adicción, puede ser un llamado de atención. Y sin querer ni pensarlo me sale un versito. Pero bueno, y te voy a dejar esta frase para que reflexiones en ella antes de darle el pase a Silvia. La adicción no es sobre la sustancia, es sobre la evasión. Es lo que usamos para no enfrentarnos a nuestra realidad. Esto lo dijo Annie Wilson. Muy bien, y con esta frase para reflexionar y con esta invitación tan poderosa que nos hizo Gaby a despertar nuestra conciencia en nuestras propias adicciones y llevarlas a un papel, visualizarlas, es muy poderoso, Gaby. Gracias por esta invitación. Y es tiempo de escuchar el tema del mes, a disfrutar del regalito que tenemos enseguida, del tema musical, y en unos minutos, con muchas ganas de compartir el camino, nos volvemos a encontrar. Envueltas de humo nos solemos quedar, pero hay un fuego dentro que no va a fallar.
Es un llamado que no podemos ignorar. Ignorar. Adicciones gritan, nos quieren vencer, pero el valor late fuerte en nuestra piel. Cadenas se rompen, el polvo se fue. Es hora de actuar, de nacer otra vez. Otra vez. Despierta, despierta que el mundo nos llama. Con esperanza se apaga la llama. Aprende de todo, escucha el saber que hay luz en nosotros aún por encender. Las sombras enseñan si sabes mirar. Cada tropiezo es un paso al andar. El mundo se salva cuando tú te ves en el reflejo de otro que también es. Ignorar. No temas el cambio, abraza su voz. Cada experiencia nos hace el sol. Somos semillas que rompen el suelo para dar frutos de un mundo sin Yo miedo. lo meto porque tiene que ver con eso, ¿eh? En la fundación esta que yo tengo hace 16 años, arranca porque yo un día en Plaza Italia, a las 4 de la tarde, un día domingo, en invierno, yo encontré a un grupo de 8 pibes en un colchón, se llama ranchada eso, cuando hay pibes durmiendo. Ranchada se llama. Cuando hay pibes durmiendo en un colchón en la calle, ranchada, es donde se encuentran. Y eran 8 pibes de entre 8 y 14 años, uno estaba picándose, 8 años, otro estaba inhalando con la bolsa de pegamento, otro estaba fumando paco, otro estaba tomando merca, había algunos fumando porro. Y yo fui derecho ahí. ¿Qué haces? Yo fui a sentarme, yo estaba medio curtido, estaba haciendo ser urbano, estaba curtido con ir a hablar, me senté ante unos pibes que los estaban esquivando, la sociedad estaba esquivándolos, no los miraban. No. Me siento al lado del que se estaba picando y al lado del que estaba con la bolsa y le digo, ¿qué edad tenés? Me dijo, 11. Le digo, ¿cómo te llamas? Ale. Y le digo, ¿por qué no soltás la bolsa, Ale? Y me dijo, ¿y qué agarro? Claro. Y yo dije, claro, piña a mentón de mi clase media que desconoce. ¿Qué me Y ofreces? le digo, bueno, ¿no te gustaría pintar, dibujar, escribir, tocar la guitarra? Y me dijo, un pibe de 11 años, totalmente drogado, en la calle con la bolsa, me dijo, yo necesito un lugar para expresar lo que me pasa. Y ahí armé la fundación. Y esto que vos decís es de qué manera a estos pibes les hacemos entender. Yo hay una cuenta que saco todos los días que es un pibe que está pidiendo monedas en la calle, en la esquina. Un día saqué la cuenta de cuántos no recibe por día, que la gente en el auto le dice no, no, no. Un día saqué la cuenta y saqué la cuenta por año. Un pibe de 8 años, ¿cuántos no recibe por año? 1.200.000 no. ¿Cómo le hacemos creer a un pibe de 8, 10, Algo es 11 años posible. que algo es posible? Sí. Bueno, primero dándole las herramientas y metiendo en la cabeza que él puede. Después hablamos de meritocracia o de lo que sea, pero digo, poniendo en una línea de partida de que todos entiendan que ellos pueden construir su propia vida. Si no es imposible, un pibe, ¿cómo le levantás de ese muerto? Pero es el entorno también, Gastón. Claro. El entorno que lleva a eso. Claro. Sí, mucho el entorno. Sí. Las amistades, el entorno, sí. El cancherismo. El entorno social. Muchas El cosas. querer pertenecer a una banda. Claro, todo eso. Qué terrible. Y la Te oportunidad, felicito, la Gastón, por lo que oportunidad. estás Gracias, haciendo. Mirta. Te felicito de verdad. Fabuloso. Gracias. Dura tarea, ¿eh? Es durísimo, pero un solo pibe, un día, uno de los pibes, otro Ale, porque ese Ale murió. Otro Ale un día se paró, él había estado internado por sobredosis de Paco, y un tiempo después empezó a tomar clases con nosotros de teatro, y a fin de ese año hizo una muestra. Y llenamos el teatro de gente para que lo fuera a ver a ellos. Y cuando él actuó, entró, se paró en el escenario, actuó, yo lo veía disfrutar, un pibe de 11 que había estado a punto de morir, actuó, cantó, terminó de actuar, eran 8, los empezamos a aplaudir, y él, todos sus compañeros saludaban, el típico, ¿no? Sí. Gesto de saludar, y él nos miraba. Y nos miraba. ¿Cómo sigue? Y en un momento se van todos del escenario, nosotros dejamos de aplaudir, él agarra un micrófono que había y dijo, hoy es el día más feliz de mi vida. Ay, mi amor, me muero. Dejó el micrófono. Qué Cuando yo lo tristeza. fui a ver, le digo, ¿por qué hiciste eso? Y me dijo, yo empecé a llorar, porque cuando yo escuchaba este ruido, me di cuenta que es igual a este. Ay, Y a mí me habían cacheteado toda la vida y ahora me estaban aplaudiendo.
Para mí ese es el símbolo, y lo digo todo el tiempo, cambiar cachetazos por aplausos. Despierta que el mundo nos llama. Con la esperanza se apaga la llama. Aprende de todo, escucha, saber que hay luz en nosotros aún por encender. Oh, temas del cambio, abraza su voz. Cada experiencia nos hace el sol. Somos semillas que rompen el suelo para dar frutos de un mundo sin miedo. Aprende de todo, escucha y saber que hay luz en nosotros aún por encender. Bueno, Gaby, sin palabras. La verdad es que me quedó como un nudo en la garganta de escuchar a Gastón Pauls en esta conversación ahí en la mesa de Mirta Legrand. Tremendo, tremendo testimonio, tremenda realidad aparte. eh, y creo que da como mucho para pensar, o sea, como para arrancar, no sé vos que estás ahí escuchándonos, ¿qué opinás? Pero da para arrancar con un nudo en la garganta y un golpe de realidad más allá de quien la quiera negar o no. Definitivamente, yo me quedo con esa última parte que me encanta, me parece hasta poético eso de cambiar cachetazos por aplausos, ¿no? Uf, sí. Eh, y más allá del contexto, como está dicho, creo que es un desafío de vida, ¿no? Es realmente un desafío del diario, de todo punto de vista. Me encanta eh, el, el contexto en el que se está hablando, porque es de niños, es de nuestros hijos, es de que puede ser tu hijo, el mío, el nieto, pero también de la realidad en la que vivimos. Y este texto está básicamente en una adicción, pero es un poco lo que hablábamos antes de esto, ¿no? Sí. ¿Qué son todas las adicciones? Estamos hablando de una, pero realmente hay una sola adicción. ¿Qué son las adicciones, no? Ahí creo Surge que ahí. está el punto, ¿no? ¿Qué son las adicciones? Porque, a ver, vayamos a la definición del diccionario, la que todos podemos encontrar. Entonces se dice que la adicción es la dependencia de sustancias, ¿no? Pero también de actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico, o sea, toda aquella conducta repetitiva que es negativa, que afecta a nuestra salud, a nuestro bienestar psíquico, es una adicción. Y esto tiene que ver con lo que vos decís, Gaby. Solamente este ejemplo que da Gastón Pauls son adicciones. No solamente eso, el otro día cuando veníamos estudiando para hacer este tema y revisando y demás, eh, hay cosas que uno ni se creería que son adicciones. Y hay cosas que uno no tomaría conciencia si no lo estudia, si no lo ve de afuera, si alguien no se para a pensar que realmente son adicciones, cómo van entrando, ¿no? Porque, ¿por qué digo esto? Porque yo lo voy a hablar como una adicta recuperada. Y lo digo Ajá, recuperada porque más allá de que yo decía o creía que no tenía adicciones graves, sin embargo yo fui una fumadora por más de 30 años. Es claro. una adicción. Es más, yo estuve 30 años fumando porque siempre pensé que nunca iba a ser capaz de dejar el cigarrillo. De hecho, yo me acuerdo que cuando tenía alrededor de 18, 19 años, hace 2, 3 años atrás, eh, mi papá estaba internado, de hecho él tuvo cáncer de pulmones, y lo internaron, estuvo muy mal, y en ese momento hubo mucha gente que daba por entendido de que yo eso lo iba a agarrar para dejar de fumar, que eso me iba a dar tal miedo que iba a dejar de fumar.
Y hoy, 2 años atrás, me doy cuenta que no solamente no lo dejé, sino que esa angustia, esos nervios, ese justificar de alguna manera, porque creo que hoy entiendo que todo tipo de adicción pasa por justificar algo que nos está pasando, a mí en lo personal, y lo hablo enteramente desde lo personal, me llevó a realizarlo 2 veces más. Yo empecé a fumar el doble, no fumé menos, empecé a fumar el doble. Claro, El doble. potenciaste tremendamente la adicción, Sí, digamos. sí, y tenía 1000 excusas y todas válidas, ¿eh? Todas válidas, todas justificables, y eso me llevó a seguir fumando 20 y pico de años más. Inclusive no hace demasiado tiempo que dejé de fumar. Hoy por hoy, hace un par de años, yo empecé a pasar por un proceso de salud también, y pensé que iba a ser todo. Y no, a veces a mí esto me hace pensar también y me hace pensar inclusive hasta como cristiana, cuántas veces Dios permite que te golpees hasta decir, bueno, basta, por acá no es, ¿no? Entonces, es un tema que da mucho, mucho de qué hablar. Hay muchas cosas que siempre buscamos el justificativo. Siempre buscamos, a mí, hoy cuando estábamos hablando de esto, Silvia, dijiste algo que a mí me pareció sumamente interesante, porque aparte quise debatírtelo enseguida y después me di cuenta que sí, que es eso, que es lo que todos los que pasamos por una adicción hacemos, ¿no? Cuando estábamos hablando, no me acuerdo ahora exacto del contexto, pero estábamos hablando de una frase y tú dijiste algo así que era como justificar, ¿no? Y sí, básicamente lo que hacemos es eso, es buscar un justificativo para apoyar la idea de que lo que estamos haciendo, por más que esté mal, tiene un sentido, tiene un porqué. Claro. Y si supiésemos la raíz, lo estaríamos atacando desde la raíz para dejar eso que es adicción. Más sin embargo, nos queda más fácil decir, lo hago por esto o lo hago por lo otro, ¿no? Sí, exactamente. Sabés que me haces pensar en este momento en una frase de Judith Grisel, que ella dice que la adicción ofrece gratificación instantánea, ¿no? Tiene un poco que ver con lo que vos decías ahora, pero la recompensa va disminuyendo con el tiempo y el costo aumenta. Y esto está relacionado, si te pones a pensar, con tu experiencia con el cigarrillo. O sea, no solamente no lo dejaste, sino que la recompensa de la gratificación fue cada vez más poderosa, el costo fue aumentando y a medida empezaste a sentir los efectos de la adicción o a tomar conciencia de los efectos de la adicción, la gratificación va disminuyendo. Qué importante es, pienso en este momento, en que podamos ser conscientes y honestos con lo que nos pasa, ¿no? Por eso me pareció tan poderosa tu propuesta de hacer una lista previo a que iniciáramos la charla y durante nuestra charla de aquellas cosas que podemos empezar a despertar conciencia y podemos empezar a iluminar que son adicciones para nosotros. Y tener también como empezar a investigar. A mí me gusta esto de cuando abordamos un tema, empezar a investigar más allá de nuestras propias experiencias. Porque, por ejemplo, yo hasta ahora no se me hubiera ocurrido como dividir, digamos, las adicciones como en tres grandes grupos, ¿no? Como están las adicciones de conducta claramente dicha o las adicciones por ingestión química y las adicciones por ingestión de comida. O sea, son como tres burbujas tremendas y aún entiendo que fuera de esas burbujas hay como un montón de adicciones más. Y qué importante es reconocerlas, porque aquello que no reconocemos, no tenemos esperanza de transformarlo. Ni siquiera podemos elegir transformar algo que no reconocemos. Por eso para nosotras, vos que nos estás acompañando, está bueno que sepas que es tan importante siempre que podamos tomar conciencia del tema que sea. Hoy estamos hablando de adicciones,
pero del tema que sea, en tanto tengamos esta maravillosa oportunidad de ser conscientes, tenemos la esperanza de tomar una decisión en cuanto a eso que nos sucede. Si lo ocultamos, si no somos conscientes que está en nosotros esa problemática, esa dificultad, en este caso esa adicción, no tenemos posibilidad de resolverla. Y esto impacta directamente sobre la persona que lo padece, impacta sobre el entorno en general, impacta sobre los que tienen que acompañar, porque siempre hay alguien que de alguna manera acompaña. Uno se siente involucrado, no solamente como vos bien decís, no solamente como adicto, sino como acompañante. Y está eso también de que el adicto a veces es tratado, y a mí me ha tocado verlo, y me ha tocado eh, analizarlo desde otro punto de vista, ¿no? Porque a veces nos pasa, y acá en el video que estábamos escuchando, se escucha a alguien de fondo también que habla un poco de la sociedad, el entorno, la familia, que nos lleva a tener esas adicciones. Y a veces nos enfrascamos en algo o porque se dice, yo me acuerdo y yo me crié desde muy chiquitita con la famosa palabra que en mi casa se usaba mucho, las juntas. Todo es por las juntas, ¿no? Entonces yo contestaba por las juntas y el otro hablaba mal por las juntas y yo fumé por las... Y en definitiva, a mí con el tema de las juntas, lo que hicieron sin darse cuenta fue darme una herramienta para evadir mi responsabilidad, porque no era Claro, que yo lo quisiera, era por las juntas. claro, Entonces, la entonces responsabilidad del otro. exacto, entonces una herramienta para tener la responsabilidad del otro, entonces yo me libro de culpa, ¿no? Y creo que eso es algo importantísimo, el tomar conciencia. Eh, si bien es cierto que muchas veces el entorno nos puede influir o no, que la familia nos puede alentar o no, que hay cosas que podemos ver o no, hay algo que es nuestro, hay algo que es nuestro. Y yo siempre voy a la reflexión esa que escuchamos por ahí alguna vez contigo, de esos hermanos gemelos criados exactamente igual, exactamente de la misma manera, y los dos tienen papá alcohólico, ¿no? Entonces, uno termina siendo un borracho, termina en la mala vida, papá, y le preguntás, ¿por qué? ¿Por qué llegaste a esto? Y la respuesta es, ¿qué querés con el padre que me tocó? Entonces te vas a ver al gemelo y el gemelo es todo lo contrario, anti-alcohol, no quiere saber de nada, tiene su familia organizada. Y vos decís, ¿cómo llegaste a esto? Y te dice exactamente lo mismo. ¿Qué querés? ¿Con el padre que me tocó? Claro, Entonces, la realidad es de uno. claro, es uno La el que toma las situación es la decisiones. misma. La realidad es de uno. La Sí, toma de decisiones es de uno. Entonces, en mi caso, como yo les decía hoy, eh, fumé tantos años. También me podía haber servido de ejemplo que yo vi a mi papá, por ejemplo, dejar de fumar cuando yo tenía 7 años. Y yo lo vi dejar de fumar. Más sin embargo, años después me convertí en fumadora. Eh, en el camino, en el proceso de mi adicción, yo vi a gente que empezó a fumar y vi también a gente que dejó de fumar por motivos que no necesariamente tenían que ver con la salud en ese momento o solamente en eso. Y también me podía haber agarrado de ahí. Por claro. eso, por eso estoy en la teoría de que es algo más personal, no voy tanto con el que solamente es la excusa de mi entorno, de lo que pasa, de lo que me influyen, de las juntas, como decíamos, Claro, y ¿no? también como mucho más profundo, ¿no? También como decir, bueno, ¿por qué se genera esta adicción?
¿Por qué soy adicto a la comida, por ejemplo? ¿O por qué dentro de las adicciones que tienen que ver con la comida puedo ir a la anorexia o puedo ir a la bulimia? ¿Por qué me genera eso? ¿Qué me genera, no sé, refugiarme en el alcohol? Em, por un lado es, y yo estoy totalmente de acuerdo, este tema de la responsabilidad de la elección, o sea, yo elijo, más allá de que la influencia del contexto pueda sumar o no, o como vos decís, de la historia personal de cada uno. Pero ¿qué escondo? ¿Qué es lo que no me animo a enfrentar? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Qué es lo que no quiero que vea el mundo de mí? Que es tan tremendo que prefiero que me vean alcoholizada antes de que el mundo vea lo que me está pasando. ¿Qué herramientas me faltan para poder visualizar y poder mostrar eso que a mí emocionalmente me está destrozando de tal manera que cualquier adicción es menos destructiva que eso que yo tengo que enfrentar? ¿Qué me pasa? ¿De qué tengo miedo a hablar? ¿Qué tan grande es mi soledad? ¿Qué tan grande es mi dolor por una situación que vivo, mi frustración? Hasta te diría que qué tan grande es mi dolor o mi furia, ¿no? Mi enojo frente a una situación que prefiero inclinarme a un tipo de adicción antes que poder trabajarlo, porque de alguna manera yo elijo autodestruirme, porque yo sé que me hace mal. O sea, el adicto sabe que le está haciendo mal, porque está sufriendo en su cuerpo, en su vida, eso. En algún momento dice, no, no, yo tengo que cerrar la heladera, no tengo que comer tanto. Como adicción lo digo, los extremos, ¿no? O como vos decías, el cigarro o, o el alcohol. Y aún así, sintiendo ese castigo, redoblo la apuesta y me tomo 3 copas más en vez de una. Y voy y me como 10 sándwiches en vez de 5. La redoblo la apuesta, o sea, necesito ese castigo por algo que yo no me atrevo, no tengo los recursos, no tengo la posibilidad de enfrentar en este momento. Entonces creo que es como en esta charla reflexiva que intentamos hacer contigo, Gaby, creo que es como muy importante tener en cuenta también cómo llegar al origen de las cosas y entender principalmente para quienes acompañan el proceso que necesitan ayuda, que solos no van a poder salir. Sí, y que muchas veces ni siquiera se dan cuenta que lo tienen. Sí, eso Mira, también es cierto. Sí. ahora yo te escuchaba y, por ejemplo, se me vienen un par de casos a la mente, algunos de gente muy conocida, muy querida, muy cercana, y Ajá, otros que me han contado, el amigo del amigo de la amiga, de la amiga. pero son cosas totalmente diferentes y cómo uno llegaría a juzgar de cualquier punto de vista, más muy difícilmente te darías cuenta que es una adicción. Ok, Entonces, mira lo que te voy a contar. Por ejemplo, tengo una persona muy querida que cada vez, cada vez que se enoja por algo o con alguien o tiene una frustración o algo no le salió bien, automáticamente agarra su móvil y se va de compras. claro. No importa qué, no importa qué. Entonces vos vas y ves que está mirando terrible tapado y vos decís, hace un calor insoportable, estamos en pleno agosto, hay 100 grados, no importa, está en descuento, igual, no importa lo que sea, pero me lo tengo Claro. que comprar. Es Entonces, como el antídoto de la depresión, me voy al shopping, ¿no? Una cosa así. exacto, exacto. ¿Qué tanto tiene que pasar
cuánto te tiene que doler, y no solamente la billetera, sino cuánto te tiene que doler para darte cuenta que eso realmente es una adicción, que eso realmente es ponerle a una curita a algo que no querés trabajar, que no estás dispuesto a trabajar, que no querés verlo o que no podés, porque a veces uno dice no quiere, no quiere. A veces no es que no quiere, a veces es que no puede o no puede darse cuenta, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que me parece sumamente valioso tener en cuenta. ¿Y cuántas veces lo hemos visto o cuántas veces lo hemos hecho nosotros y no nos dimos cuenta? Te lo dejo para que lo pienses mientras que estás ahí con tu bolsita y ver si es algo de lo que le tenés que hacer. Check it out. Ese es uno. Se me agranda la lista, no lo puedo evitar. Sí, sí. Me pasa, escucho y vamos hablando del tema y yo no puedo dejar de pensar y no puedo dejar de pasar por alto lo que son los juegos, los videojuegos, sobre todo con los adolescentes. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque, y ahí me hago cargo como mamá, ¿no? Ahora estamos en la onda de decir, ay, no, es que viven con el teléfono, no nos dan corte, ellos viven en los videojuegos, están ahí. ¿Y cuánto nosotros como padres somos responsables de eso? Y no darnos cuenta que están cayendo en una adicción por la comodidad nuestra, de decir, Claro. no, está bien, está ahí, está tranquilo. Bueno, no me dice nada, es porque está tranquilo. No, vive encerrado en el cuarto. Bueno, por lo menos no lo siento gritar, no está de mal humor, no se tiene que enojar, está en el cuarto, está en sus videojuegos, no me complica la vida. Entonces, ahí hay dos problemas. Yo lo veo como mamá que hay dos problemas. No solamente cuál es el hábito, cuál es la adicción que le estoy permitiendo que mi hijo genere sin darse cuenta y cuál es mi problema que se me hace más fácil dejarlo, Claro. que caiga en una adicción, que después se haga cargo otro. ¿Cuál es mi comodidad? ¿Cuál es mi adicción, por decirlo de Claro, alguna cuál manera? es tu adicción? Que te viene genial que tu hijo tenga una adicción porque te deja el tiempo libre con la excusa de Exacto. que está todo bien. O que también, y esto lo decimos siempre y está buenísimo aclararlo cuantas más veces mejor, que no emitimos ningún juicio frente a ninguna situación, totalmente lo contrario, o sea, queremos reflexionar, analizar la situación entre todos y buscar una fórmula, ¿no? Para que aquel que pueda estar transitando esto, o cualquiera de nosotros que podamos estar transitando cualquiera de estas situaciones, podamos encontrar la manera de salir. Pero digo también, frente a este caso de la mamá y del adolescente, ¿qué es lo que esa mamá o ese papá se niegan a enfrentar? Que saben que si al adolescente lo sacan del videojuego, van a tener que enfrentar otras situaciones que no están dispuestos a enfrentar. Entonces, ¿quién esconde qué en esta historia, no? El niño se esconde y se sumerge en el videojuego, no queriendo, y quizás lo que termina pasando es, entendemos que el chico se siente tan solo que prefiere estar con el videojuego porque los papás están en otra historia de repente, o no, no lo sé. Pero, pero qué bueno tener como una mente más autocrítica, ¿no? Autocrítica en base a lo que a mí me pasa con esta situación. A mí me haces pensar también, Gaby, por ejemplo, cuando hablas de videojuegos me haces pensar en el uso del celular, ¿no? Y todos dirán, ay, dale otra vez con el uso del celular. Y sí, la verdad que sí. Yo tengo un par de anécdotas personales que no son mías, pero que tomo como ejemplo porque en cualquier momento las voy a poner en práctica. Todavía, mirá lo que te digo, acepto que tengo una problemática que resolver, pero todavía no tengo las fuerzas para hacer lo que tengo que hacer. Y tiene que ver, por ejemplo, con el tema del celular. Hoy por hoy, el 80% de las personas decimos, y es verdad, trabajamos 100% con el celular, ¿verdad?
Entonces, a través de WhatsApp, a través del mail, a través de las redes, de lo que sea que cada uno se dedica, utilizamos el WhatsApp, el teléfono, perdón. Pero si ese trabajo estuviera en un horario de oficina, no necesito tener el teléfono 24/7 en la mano, porque no trabajo 24/7, porque yo sé que en tanto trabajo, por ejemplo, con el WhatsApp, que tengo que resolver algo, que tengo que armar algo, lo que sea, y ahí me echo un saludo, me echo un mensaje, nada, una fotito, un videíto, entonces el videíto me lleva a TikTok y ahí empiezo a bajar el dedo, y hay otro. Y es cierto, sí, de repente me motiva para lo que es mi trabajo, saco ideas, pero al fin y al cabo la verdad es que es un montón de tiempo. Entonces, hace unos días atrás, una persona que yo amo mucho, muchísimo, dice, salí de Instagram. Me estoy haciendo una prueba a mí misma y me fui de Instagram. Y yo digo, ¿por qué? Sí, porque me di cuenta la cantidad de tiempo que estoy, textuales palabras, me di cuenta la cantidad de tiempo que estoy en Instagram, que en realidad podría estar haciendo otras cosas. ¿Cómo? Entonces me daba ejemplos, ¿no? De su casa, de sus cosas. Y le digo, ¿y por cuánto tiempo? Dice, bueno, no sé, es una prueba, vamos a ver. Y a mí me pareció tan valioso el ejemplo. Tengo otra persona adulta, muy adulta, que lo que se hizo fue poner su programa en el celular. Entonces, ese programa en el celular puso, por ejemplo, una hora de Facebook, ¿no? ¿Qué sucede? Usa una hora de Facebook y Facebook se le corta y el programita no lo deja entrar más al Facebook hasta el día siguiente. Y entonces es como una cuestión de lucha consigo misma. ¿Y qué quiero decir con esto? Es muy triste de repente cuando, esto lo hablamos en algún otro programa, pero cuando de repente ves dos personas que están en un espacio donde pueden desarrollar su vínculo desde el lugar que sea, como parejas, como padres e hijos, como familia, como amigos, como lo que... Y vos los ves todo el tiempo, de repente a la noche, mirando la tele, sin mirar la tele, con el celu, ¿no? Cada uno con el celular, hasta que se caen los ojos, se apaga el celular y se duermen. Eso es una adicción gravísima que está matando otras cosas, que está matando el vínculo, el desarrollo, la relación, que está matando y no nos damos cuenta hasta que un día decís, opa, se murió. ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió esta relación? ¿Por qué se murió esta calidad de vínculo? ¿Por qué somos dos desconocidos? Y pasa por este tipo de adicción, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que esto forma parte de nuestra vida de hoy. La vida tal como la habitamos hoy, que no es la vida que teníamos hace 20, 30, 40 años, no por una cuestión de edad, sino por cómo ha cambiado, ¿no? La vida y la forma de vivirla y la tecnología que nos avasalla, cómo manejar el autocontrol para no caer literalmente en una adicción. Entonces, cuando yo te cuento esto, pienso en que tenemos muchas más adicciones de las de que a nivel consciente podemos reconocer. Me quedé pensando lo que estábamos hablando y, por ejemplo, una de los problemas más grandes que hay en cuanto a adicción, que ese sí, todito el mundo lo conoce como adicción, pero aparte es una de esas adicciones que las nombro porque son de esas adicciones que tienen la forma de excluirte. La forma es una adicción como tal, pero el mundo ya te juzga, te prejuzga, ya sabe que sos así de tal de cual manera, ¿no? Que es justamente cuando hablamos del problema de las drogas, ¿no? Entonces, es un tema en el cual a mí me gustaría ampliarme de los dos lados de la moneda, de los dos lados de la moneda. Primero porque lo vivo muy de cerca con una persona que yo amo con toda mi alma. Y
Y digo esto para que se entienda que no hablo de lo que me parece, sino de la propiedad de lo que uno está atravesando, que puedo decir lo que pasa, lo que me pasa, y alguno puede sentirse identificado desde la empatía, porque por ahí hay mucha gente pensando en esto, ¿no? Entonces, antes de irme, alejarme un poco más de este tema, me gustaría leerles esta reflexión que me encanta, porque creo que nos lleva justamente a donde quiero ir, ¿no? Esta reflexión dice así: la adicción no debería de ser tratada como un delito, sino como un problema de salud. Y creo Claro. que cuando hablamos de drogas, el 80% de las veces hablamos de un delito, no decimos normalmente tiene problemas de drogas o tiene, no, es un drogadicto, es esto, vamos a lo otro, es una mala junta, es aquí, es allá, ¿no? Entonces, acá es donde se muestra claramente lo que son las dos partes de la moneda, lo que es la persona afectada y su círculo. Y cómo a mí lo que me suena mucho y lo que quiero hacer mucha reflexión es no solamente en el adicto que está pasando un problema de drogas, sino quien lo acompaña. Porque quien lo acompaña te puede ayudar a salir enormemente del problema, más allá de que te cueste, o te puede hundir en su afán, en su dolor de decir, tengo a esta persona con este problema, en su propio ombligo, como dice Silvia, que a mí me encanta cuando usa esa palabra, en su propio ombligo, no se da cuenta que muchas veces más que un apoyo termina siendo una piedra de tropiezo para quien está atravesando, ¿no? Entonces, qué responsabilidad, qué cuidado hay que tener cuando uno decide acompañar a una persona con esa adicción. ¿Por qué digo esto? Porque como les mencioné, tengo gente muy cercana y he visto a gente ofuscada, dolorida, frustrada por la situación que está viviendo ese ser querido, y el tema es el ataque inmediato, ¿no? Sos un drogadicto, sos una drogadicta, sos malo, sos bueno, tenés juntas, te vas de la casa, volvés a la casa, y tenés a la otra persona que no sabe cómo actuar, pero ahí está, que a veces tampoco es, porque acá no se trata de juzgar y no se trata de qué es bueno o qué es malo, sino qué pasa con el que queremos sacar. ¿Lo estamos sacando, lo estamos empujando o lo estamos mirando y compadeciéndolo desde afuera también? Porque el no hacer nada a veces también tiene que ver, ¿no? Entonces, qué importante es saber que todos estamos involucrados. Cuando nosotros tenemos a una persona en la casa, en la familia, que tiene una adicción, llámese droga, llámese juego, llámese trabajo, llámese como se llame, estamos todos involucrados. Y a veces el juzgar o el hablar yo a veces siento que hablar un problema desde el problema mismo es como echarle más tierra encima, ¿no? O sea, Claro. es como cuando te dicen, bueno, les hablaba hoy más adelante de esta persona que se va de compras, o en el tema, o en el caso del cigarrillo mío, ¿y por qué fumás? Y tenés que dejar de fumar porque es malo, porque esto, porque... Y sí, ya lo sabemos, pero enterremos un poquito más la pala, ¿qué hay abajo de todo Sí. eso, no? Entonces, yo les invito a reflexionar también desde ese punto de vista, qué nos pasa cuando acompañamos, qué nos pasa, y entender lo que decía esta reflexión claramente, ¿no? Yo creo que el día que entendamos realmente que una adicción no solamente no se elige, porque yo creo que nadie va por la vida pensando, a ver, ¿qué es lo que me va a hacer mal? Entonces de eso me voy a agarrar.
No, uno muchas veces llega, al 90% de las veces, llega a una adicción sin darse cuenta, porque lo que yo, por lo menos, mi mapa dijera, es que cuando uno va tomando algo y lo va tomando como adicción, lo va tomando justamente porque te hace sentir bien simbólicamente, así sea por un ratito, y vos, Claro, ¿por qué lo hace y por qué se forma una adicción? Porque como eso que te hizo sentir bien en 5 minutos, por darle un tiempo, vos lo vas a buscar cada vez más para que cada vez más se crezcan esos cinco claro, minutos. es Esos un 5 minutos se proceso, o conviertan en sea, 10 y es un ahí proceso de satisfacción que a medida te satisface, cada vez querés más, ¿no? Entonces no te das cuenta, en realidad, que estás entrando en eso de la satisfacción, ¿no? Más en estos tiempos también de satisfacción inmediata, ¿no? Entonces es como que, bueno, me saca de lo que me duele, me saca de lo que me hace sufrir, me siento bien, siento el placer y quiero eso sentirlo es más tiempo. Eso es el entender justamente lo que es una adicción. Mira, yo te voy a contar una anécdota muy propia, pero lo que es la conciencia de lo que te puede llevar a ser una adicción o no. Para cuando yo cumplí 18 años, yo ya hacía un rato que fumaba. Y en aquella época recién se empezaba a ver un poco más el tema de la marihuana, el cigarro, no sé qué. Entonces me acuerdo que cuando cumplí 18 años salí con un grupo de amigos y uno de ellos traía un cigarrillo de marihuana. Entonces viene y me invita con el cigarrillo. Y yo lo miré porque aparte era como aquello, el festejo, soy mayor de edad y puedo hacer lo que se me dé la gana, yupi, ¿no? Entonces me parecía genial eso. Sin embargo, lo miré por un segundo y lo único que a mí se me pasó por la cabeza fue, si yo probé un cigarrillo y no lo solté nunca más, donde a mí esto me guste, me voy a matar sola. Y eso fue lo que a mí no me permitió probarlo. Y es el día de hoy que yo puedo decir que jamás en mi vida probé lo que es la marihuana ni ningún tipo de esa droga. Pero yo no puedo decir, y digo esto ¿por qué? Porque tengo que ser honesta conmigo misma. Yo no puedo decir que no lo hice porque era 100% consciente, porque le dije no a las drogas. No, no lo hice desde el miedo, no lo hice Claro. desde el saber de antemano que yo era capaz de ser una adicta, porque si ya tenía una adicción, que no, en ese momento yo no me daba cuenta que era adicción, pero sí me di cuenta que no iba a dejar tan fácilmente el cigarrillo, sí me dio el temor de cometer el error de entrar en una adicción más. Claro. Entonces, Vos sabés eso que a mí me haces pensar, y yo estaba recordando hace un ratito que estabas hablando de los gemelos, ¿no? Y del tema del papá alcohólico. Y yo tengo una situación muy personal, hace unos 4 o 5 años atrás, más o menos, o sea, hace un par de días, justamente con este tema del alcohol, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta tomarme un licorcito cada tanto, me encanta disfrutar con mis seres amados una copita de vino, y la verdad que lo disfruto y es algo que si no está 2 meses no lo extraño, no lo necesito, o sea, es como situaciones muy, muy particulares. Y resulta que hace estos años yo estaba pasando una situación bastante particular y se me daba por no dormir a la noche, me desvelaba porque mi cabeza medio como que explotaba y entonces me acuerdo que era invierno y entonces yo qué hacía, digo, me voy a servir una copita de un licorcito un día, al otro día lo mismo, al otro día. Un día me di cuenta que había pasado una semana y yo necesitaba quedarme a la noche todos los días sola para tomarme la copita de licor. Ya no era que me desvelaba, ya era que necesitaba quedarme a la noche despierta para estar sola. Acá viene esto de hacer como a escondidas, ¿no? Que nadie se dé cuenta, hasta que, bueno, se ven los resultados. Y resulta que un día dije, me voy a servir 2 copitas en vez de una.
Y en ese momento que estaba sirviendo la segunda copita, yo dije, apa, pero esto se me está haciendo una conducta diaria que me está llevando para otro lado. O sea, ¿qué estoy escondiendo? ¿Qué estoy no pudiendo hablar, no pudiendo tratar? Que me está llevando a necesitar cada vez más de esto. Y me di cuenta que el placer era muy grande y que no iba a poder parar. Y me acordé de mi papá, que también en un momento fue alcohólico y viví situaciones de sufrimiento en la familia por su propio sufrimiento de su alcoholismo. De hecho, lo comento y se me vienen las imágenes y dije, no, 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 yo no me puedo hacer esto y no se lo puedo hacer a los míos. O sea, no, no, no va por acá. ¿Por qué cuento esto? Porque todos en algún momento, no importa cuándo, en algún momento Dios nos da esa chispa de lucidez. Es un segundo, hay que estar muy atento, pero es un segundo en que nuestra conciencia despierta y dice, opa, no es por ahí. Y nosotros podemos estar tan despejados o tan sumergidos en lo que nos sucede como para poder escuchar esa vocecita que a veces es muy sutil, es una ráfaga. O no escucharla. Pero no escucharla no significa que en algún momento del proceso esa vocecita no nos hable. Esa vocecita de Dios a través de nuestra conciencia tiene un halito de luz que en algún momento nos está diciendo algo acá no está bien. El tema es en qué condiciones estamos nosotros para poder escuchar, para poder accionar a través de lo que escuchamos o para mirar las cosas de la vereda de enfrente o no escucharlas. Por ejemplo, una adicción muy importante y más en los días de hoy, y que todos ponemos excusa, quienes las tenemos, y yo reconozco que es un tema a trabajar, es la adicción al trabajo. Tenemos que trabajar, todo el tiempo tenemos que trabajar. Sí, porque necesitamos progresar, porque necesitamos crecer en esto, porque necesitamos reconocimiento, porque tenemos que seguir aprendiendo, porque hay que pagar, porque bla, 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 bla. Y entonces nuestra vida entera se va a esto que tiene que ver con el trabajo, que no lo quiero desarrollar demasiado porque hablamos el otro, en el último programa. Pero es una adicción. Y si a las cosas nosotros no le ponemos el nombre real que tienen, de alguna manera, haciendo de cuenta que nos hacemos cargo, las seguimos disfrazando. Con excusas, con nada, con maneras de mostrarlas, seguimos disfrazando. Entonces yo digo, no, no, el trabajo no es una adicción. El trabajo lo necesitamos para vivir. ¿Y realmente yo necesito ponerle 23 horas al día al trabajo? ¿Y realmente necesito agregar todos los días una copita de licor, estando sola con la excusa de que es un placer que me doy yo a la noche? Etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno verá en qué lo siente, pero creo que está bueno alentarnos entre todos a tomar conciencia que cosas que de repente terminamos tomando como cotidianas y normales y buenas, no son ni normales, ni buenas, ni deberían ser cotidianas. Sin duda, de hecho, cuando vos decís cosas normales, me agarro de eso, ¿no? Porque a veces pasan cosas que uno dice, uy, esto ya es normal, ¿no? O a veces nos pasa que vemos el accionar, las actitudes de otras personas y decimos, eh, bueno, ya es así, o es su modo de ser, o es su conducta, o le gusta ir por ahí en la vida, ¿no? Entonces, ¿ya qué hacemos? Es un problema del otro. Y a veces termina siendo una adicción que tiene un problema. Yo conozco, volvemos al amigo de la amiga del vecino de enfrente, hay un muchacho ya, señor, grandecito, este, que él tiene una adicción, porque
hoy se puede hablar de que tiene una adicción, que nadie lo hubiese dado como adicción, ¿no? Porque volvemos a esto mismo que decimos, y como hemos dicho en otras ocasiones de otra gente que uno prefiere juzgar como que es loco, es malhumorado, es esto, lo otro. Pero cuando ya hay un patrón que todo momento tú necesitas, estamos hablando de un problema, y por qué no de una adicción, ¿no? Entonces, hablando de este chico, Juan Pérez, resulta que esta persona tiene un problema con su humor, con su estado de ánimo. Es una persona que nos hemos dado cuenta que yo no sé si es culpable la palabra a sentirse bien, a sentirse feliz. Él necesita tener un problema para sentirse vivo. Es muy loco lo que les estoy diciendo, pero quienes han pasado por ahí van a entender lo que les estoy diciendo. Es una persona que puede no tener nada y eso llevarlo a tener un pésimo humor. Y tú decís, bueno, no, pero hay que entenderlo porque no tiene nada, porque le van a cortar el gas, porque le van a sacar el carro, porque no tiene para el trabajo, porque perdió. Entonces, es lógico. Pero cuando tú esa misma persona la ves disfrutando de los placeres de su trabajo, o lo ves disfrutando de sus vacaciones, lo ves disfrutando de su familia, los ves disfrutando de las cosas que eligieron hacer por propia voluntad y asimismo están con un mal humor, con una mala cara, con una negatividad, no sé, vamos a la playa y pongamos los pies en el agua, no, pero el agua está fría. Entonces, cuando tú necesitas continuamente eso, hello, te dejo saber que tenés un problema a tratar y que eso que para ti es un problema, para tu entorno también es un problema, que sin darte cuenta termina haciéndote más daño a ti como involucrado. Porque, ¿qué pasa? Si yo vivo de mal humor todo el tiempo, si yo, por más que todo el mundo venga y me quiera hacer feliz y termino arruinando el momento porque yo lo necesito, va a llegar un momento que voy a quedar sola, porque no todo el mundo va a entender que tengo una adicción, no todo el mundo va a entender que tengo un problema. Entonces, mi adicción, aparte, me lleva a una soledad. Claro, que esa soledad después va a ser excusa, ¿no? Para tener otros comportamientos, para tener otras actitudes. Qué interesante esto que traes, Gaby, del la elección, ¿no? De nuestros enojos como adicción. O sea, no me enoja algo en este momento porque, bueno, todos nos enojamos por algo en un punto, sino que necesito estar enojado para, ¿no? O para no hacerme cargo de, o para no responsabilizarme de mí o de mi accionar, o también por una cuestión de poder, o sea, yo ya sé que enojado tengo determinado poder, listo, me enojo todo el tiempo. Aunque la paga de ese poder después sea quedarme solo, ya buscaré en esa soledad otro patrón de conducta que también, si esto yo no lo sano en algún punto, no elijo repararlo, bueno, también me va a hacer buscar otra adicción, ¿no? Que puede ser cualquiera. Entonces, qué bueno es esto de decir, bueno, ¿y a mí qué me pasa? ¿Yo elijo enojarme con frecuencia? Eh, yo elijo, por ejemplo, y mirá qué interesante lo que me haces pensar, yo elijo, por ejemplo, ser el payaso de turno para esconder lo que me pasa, para no hablar cosas con seriedad, para no profundizar en temas que de repente no me atrevo, me duelen, no estoy preparado. Porque ese es el otro extremo. También hay personas que necesitan, bueno, yo te hago reír, yo te hago reír, yo te hago reír, yo soy el payaso, yo hago esto, yo hago esto, ¿eh? Y la verdad es que de repente se están muriendo por dentro porque lo que están ocultando no lo pueden trabajar o no pueden generar un vínculo profundo, real con el otro. Entonces se quedan en la superficialidad del humor, ¿no? Un humor que no es un humor real, que sana, porque el humor sana. Un humor que es un invento que, bueno, te dura un tiempito y no es sostenible, ¿no? En esto
de pensar en las adicciones y en tomar decisiones, que también quiero decir algo que me parece que es súper importante, y esto, si estás tomando nota ahí de adicciones, remarcátelo con todos los colores que puedas, que sea cual sea la adicción que reconozcas en vos o en otro y formes parte de la compañía del otro, siempre, 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 lo primero, después de identificar esta situación, esta adicción y ponerle un nombre real a la adicción, hay que buscar ayuda, ayuda, apoyo en un profesional realmente calificado de acuerdo a lo que te está sucediendo. Busca apoyo, busca ayuda, no te quedes sola, no te quedes solo. Después de lograr esa honestidad, que ya es un paso gigantesco, o sea, tenemos la mitad del tema resuelto cuando decimos, bueno, me hago cargo, soy consciente de que tengo esta adicción. Bueno, hay que pedir ayuda y también vuelvo a repetir esto, la persona que acompaña también tiene que pedir ayuda. Es más, lo ideal creo sería que todo el contexto, de acuerdo a la adicción, de acuerdo al grado de adicción y de acuerdo a la dificultad que genera esa adicción, el contexto necesita ayuda para poder ser una compañía saludable para esa persona que está afectada. Entonces, como Gaby creo que lo dijo en un principio, es tan importante la persona que tiene la adicción como la persona que acompaña. El contexto es también fundamental e importantísimo. En esto yo les quería compartir una frase que nada, me hizo reflexionar muchísimo sobre este tema. Es una frase de Drew Barrymore, que dice, la vida no es perfecta, pero cuando logras dejar atrás las adicciones, aprendes a encontrar belleza en la imperfección. O sea, está buenísimo tener claro que la vida siempre es imperfecta, la vida es lo que es, eh, con adicciones y sin adicciones. Y con adicciones va a ser más compleja. Sin embargo, sin adicciones vamos a poder ver la vida realmente como es y vamos a encontrar la belleza en cada persona, la belleza en cada situación, la belleza en cada oportunidad al despertar y a disfrutar de este día y de la vida, ¿no? Y esto me hace pensar, Gaby, también en este tema de las metas, ¿no? De queremos resolver un tema de adicción, reconocemos una adicción. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos una meta para lograr, ¿no? Con un objetivo a la vez, resolver este problema. Y creo que también sobre las metas hay mucho para decir con respecto a esto, ¿no? Sí, sí, de hecho, yo les tengo acá un trabajito que ahora les voy a contar de qué se trata. Pero me quedé pensando y quiero agregar algo a lo que tú dijiste en cuanto a pedir ayuda. Porque nos pasa muchas veces, y vuelvo y repito, sea cual sea la adicción, no importa de qué tipo de adicción estemos hablando. Hemos nombrado muchas adicciones, las cuales hemos entrado en detalles, y otras que no las hemos nombrado y también existen, como es, y digo por decir alguna por arriba para que no se nos vaya, porque por ahí no nos podemos expander en todo lo que quisiéramos, pero si por ahí crees que nos faltó alguna o te motivamos a conseguir alguna de las que tengamos o no, también hay otras adicciones que a veces nos da hasta pena asumirlas como tal. Sin embargo, también existen las adicciones a el ejercicio, las adicciones al sexo, las adicciones a lo que son las cirugías estéticas. Hay muchas adicciones que uno no creería que son. ¿Por qué digo esto antes de añadir a lo que Silvia dijo, que me parece importantísimo, que muchas veces no pedimos ayuda o no queremos hablar de lo que nos está pasando, o hacemos nuestra adicción más fuerte por miedo, por vergüenza, hablar de lo que nos está pasando? Y yo les voy a decir una cosa, el pedir ayuda es de valientes.
El pedir ayuda es de decir, me doy cuenta de lo que me está pasando, me quiero lo suficiente, pero quiero lo suficiente a quien me acompaña para querer salir de esta situación. Entonces, les invito a ver el miedo o la vergüenza del otro lado de la moneda. También existe otro lado. Por eso es bien importante saber a quién le vamos a pedir ayuda. Yo siempre hago un ejemplo cómico, pero es real. O sea, si yo quiero mantener mi matrimonio, no le voy a preguntar a quién se divorció 3 veces, porque no, me podrá decir mucho, pero no me va a aconsejar en lo que yo quiero, en lo que yo necesito. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Porque a veces uno tiene miedo de pedir ayuda porque no sabe a quién pedir ayuda. Entonces, creo que eso es bien importante también. No vamos a buscar, cuando pedimos ayuda no estamos buscando una opinión de alguien que tiene el mismo problema que yo. En el peor de los casos puedo buscar una opinión de alguien que tuvo el mismo problema que yo, pero lo superó. Si Claro, no lo esa superó, experiencia, si no lo superó, lo puedo invitar a que vayamos juntos en el proceso, pero no a que sea mi ancla. tal Yo, cual. Yo yo no le puedo... también, yo también, Gaby, perdona, te corté, creo. No, está bien. Yo también me gustaría en este momento, ¿no? Es muy profundo este tema y siempre con Gaby sentimos que nos queda como mucho por decir, como mucho por reflexionar y hoy especialmente nos está pasando eso desde el principio y cada vez que hablamos algo es como que nos queda más todavía. Pero sí, yo nada, nos invitaría a todos nosotros agarrar, si tenés por ahí al lado un tachito de basura, una papelera, cualquier cosa, y simbólicamente empecemos a sacar juntos de nuestra construcción mental cosas como la crítica, como el juzgar, eh, como esos valores de juicio en contra del otro, como la etiqueta, como eso que nos hace siempre mirar para el otro lado, entendiendo que somos superiores porque no sufrimos sin darnos cuenta que sufrimos de otra cosa. Porque a todos nos pasan cosas, a todos nos pasan situaciones que podemos resolver y muchas que no podemos resolver. Sacarnos también de esta construcción mental que cada uno de nosotros tenemos, esa superioridad, ¿no? Que nos dice, no necesitas de nadie, vos podés solo. No importa, haz de tu vida lo que quieras porque no afectas a nadie. Sácate eso, tira eso en esa papelera imaginaria pero real en tu sentir porque no hay nada más falso que creer que uno puede solo, porque nacimos en comunidad. Y no hay nada más doloroso que creer que uno va a resolver solo todas las circunstancias y que no afecta a nadie. Porque lo que hagamos, sea de la magnitud que sea, siempre va a afectar a alguien. Desde la manera que yo digo mis buenos días hasta de la manera que no sé, hablo con quien me vende el pan o me relaciono con mi hermana o me comporto con mi esposo o hablo con mis hijos, no importa. Para bien o para mal, de acuerdo a cada uno, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Todo lo que pasa por nuestra vida genera en el entorno un efecto dominó. Entonces, nada, aprovechar en este espacio hermoso que tenemos con Gaby y contigo, que podamos sacarnos de nuestra mente todas esas cuestiones que nos limitan a poder brillar mucho más como seres humanos porque nos ponemos ese cierre hermético que nos deja encerraditos en que ahí está todo bien. Cuando sabemos en nuestro corazón que en tanto nos quedemos encerraditos solos en esa cuevita, no está todo bien. Estamos dejando crecer monstruos que en un momento no vamos a poder dominar nosotros, ni va a poder dominar aquel que quiera darnos una mano. Exacto, y por eso es tan importante esto que decías de las metas.
y ahí quiero hacerles una reflexión sobre lo que es tener metas, porque a veces uno dice, vamos a tener una meta para cual o tal cosa, o como en este caso estamos hablando del tema de las adicciones. Como acompañantes también podemos tener metas. Como acompañantes también podemos tener metas y es bien importante. Pero lo importante de tener metas es tener metas reales, es tener metas que uno pueda decir, es cierto que lo voy a hacer. ¿Qué digo con esto? Por ejemplo, yo soy una persona de 200 kilos y quiero el fin de semana que viene, o sea, en 7 días, ir a una fiesta y quiero ponerme un vestido en el cual necesito pesar 100 kilos. Y por más que yo haga lo que haga, incluido una cirugía en el momento, y no, en una semana va a ser muy difícil de que baje 100 kilos. Entonces, ¿qué va a pasar? No es que es una mentira, es que si yo me lo pongo como meta, eso me va a frustrar y voy a llegar a pensar de que no me puedo poner metas porque no son metas, porque no puedo cumplir las metas. Y el tema no es que no puedo cumplir las metas, el tema es que no estoy siendo consciente, que no estoy teniendo metas reales. Entonces, cuando uno se pone una meta, uno tiene que ser muy serio con esto. Entonces, yo me acuerdo que al principio, allá hace un par de minutos atrás, te pedí que agarraras un lápiz y una hoja para escribir. Entonces, si no has escrito nada, cosa que dudo mucho, pero si no has escrito nada, es momento de que lo hagas. Y si lo escribiste, da vuelta a la hoja y anotate lo que te voy a decir, que te puede llegar a ayudar mucho al momento de crear una meta real. Agarremos la palabra meta como siglas, ¿ok? Entonces, vamos a escribir la palabra meta con la M de medible. ¿Qué quiero decir con que sea medible? Quiere decir que sea algo que puedo visualizar. Lo que les decía el tema del peso. No voy a bajar 100 kilos en una semana. Es totalmente irreal. Pero sí es medible, es tangible, es real que si me lo propongo y hago lo que tengo que hacer, pueda bajar de 1 a 2 kilos. Entonces, que sea medible, que sea real. Le vamos a poner la E de específico. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y no irme por la tangente. ¿Qué quiero decir? Si mi meta es cuidar mi piel, mi objetivo es cuidar mi piel. Ya después veo qué maquillaje le voy a poner, con qué se ve mejor, a qué hora voy a tomar mejor el sol. Después veo qué le agrego a esa mejora en la piel. Mi meta, mi objetivo en este momento es cuidar esa piel. En este caso, por hablar, estoy metiendo metas cualquiera, pero para que sepan de lo que estoy hablando. La T es de tiempo. ¿Cuál es el tiempo real? ¿En qué tiempo lo quiero hacer? Y esto es bien importante porque cuando vamos a hablar de una meta a la cual es en largo tiempo, porque hay metas que no se pueden hacer de un día para el otro, que necesitan, vamos a poner una meta, digamos, de 2 meses, ¿ok? Probablemente no me alcancen en esos 2 meses, pero si yo en esos 2 meses me paro y di todo lo que avancé, voy a saber que necesito un poquito más de tiempo, no que la meta no sirve. ¿Te das cuenta de la diferencia? Claro. Saber Sí, que sí, voy sí, sí. avanzando a saber que pasaron 2 meses y sigo parada en el mismo lugar. Por eso es tan importante ponerle tiempo. No es lo mismo que me falten, que necesitaba 2 meses y 15 días, a que 2 meses más tarde estoy parada en el mismo lugar. Entonces, Tal por cual. eso necesito un tiempo real. Y la S es la más importante. ¿Por qué? Porque ya adelgacé lo que quería adelgazar, ya hice lo que quería hacer, ya tengo mi objetivo logrado. ¿Es sostenible o era
tocar el techo y rebotar al piso. Claro. Mi meta es sostenible, lo que yo hice lo voy a lograr. O sea, bajé de peso, estoy en mi peso ideal. Me estimuló lo suficiente como para seguirme cuidando y manteniéndome y quedarme en ese lugar, o me voy a festejar comprándome 3 cajas de pizza. Claro. ¿Es sostenible? ¿Es sostenible? Entonces, cuando vayan a hacer una meta, desglósenla de esta manera para que esta meta sea real y pueda ver que la meta, si no está cumplida, está en camino. Es maravilloso, Gaby, lo que acabas de hacer, es genial. Esto de metas reales es tan poderoso, pero tan poderoso que si bien me parece súper oportuno el momento de tocarlo ahora con las adicciones, que ojalá pido a Dios que así sea, que muchos de nosotros terminada esta charla empecemos a decir, bueno, quiero cumplir metas reales en esta adicción o quiero acercarme a alguien y ayudarlo y acompañarlo en su problemática de adicción. Teniendo claro esto de metas reales es sumamente poderoso para cualquier cosa que te propongas en la vida, o sea, para lo que sea, guardalo como una fórmula extraordinaria que allí donde tengas una dificultad y digas, bueno, me quiero fijar una meta, quiero trabajar en esto. Esta fórmula que Gaby te acaba de compartir es extraordinaria, realmente es muy poderosa. Cuando podemos hacer de ella un hábito, te cambia la vida, realmente es así. Claramente, repito, tenemos muchas cosas de que hablar. Gaby me mira, el tiempo es muy tirano, como me tocó a mí decirlo hoy. Así que, bueno, nada, con muchas ganas de seguir compartiendo y diciendo cosas y esperando que realmente te haya hecho muy bien. Si te hizo pensar y te hizo reflexionar, ya ganamos un montón. Nosotras, creo, Gaby ahora dirá lo suyo, pero a mí esta charla me hizo reflexionar sobre muchísimas cosas y, y me deja como muy motivada, ¿no? Muy inspirada a trabajar en muchas cosas que tienen que ver conmigo o no, pero esto de generar un mundo mejor no se trata solamente de mí, o sea, se trata de que yo entienda y que pueda ser de utilidad para el otro también. Así que, nada, ha sido como un súper placer. Yo no sé ahora que estamos, ahora sí, despidiéndonos, si se acuerdan de lo que Gaby les pidió al principio de la charla, que fueran anotando, ¿no? Esa listita que si, como dice Gaby, no cree, yo tampoco creo que no tengas nada que anotar en esa listita, pero bueno, si no lo hiciste, capaz que terminada la charla te empiezan a caer un montón de fichas que ojalá sea así, sea para bien. Entonces, entendiendo que hay una listita ahí, no importa de qué cantidad de adicciones, entre las que mencionamos o las que no mencionamos, puedas haber reconocido de manera consciente, ¿sí? Cuando uno reconoce algo de manera consciente, empieza a hacerse responsable de reconocer que tiene esa, en este caso, una adicción. Entonces, entendiendo que esa listita está hecha, te vamos a dejar con Gaby una tarea. Una tarea para cuando vos consideres que es tu momento, que te sentís bien, relajado, tranquilo, tranquila, con una respiración profunda, en un lugar donde estés, que tengas cierta comodidad, que puedas sentirte en confianza con vos mismo. Esto que hablamos es algo como muy, muy personal. El hecho de que lo compartas o no con otras personas depende absolutamente de vos. Así que bueno, teniendo esta lista muy clara, muy consciente, muy despierto, muy despierta con respecto a cada palabra que hayas escrito, cada situación que hayas reconocido, te vamos a invitar que como tarea eh, te visualices, te proyectes, ¿sí? Con esto, esta clase magistral que nos dio Gaby que tiene que ver con las metas propuestas, teniendo eso en cuenta, queremos que te proyectes
con alguna de esas o con esa adicción que reconociste, no importa, cualquiera, toma una y proyectate. Proyectate a corto y mediano plazo. ¿Qué hombre, qué mujer ves? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta sus resultados? ¿Te gusta cómo funciona? ¿Te gusta eh, nada, lo que ves? ¿Te gusta? ¿Estás cómodo con eso? Y después respira profundo y hacete otra visualización. Visualizate qué pasaría si podés terminar con esa adicción, si podés sanar, si podés apartarte de ese universo adictivo, tóxico. ¿Qué hombre, qué mujer ves sin esa toxicidad, sin esa adicción en tu vida? ¿Te gusta? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo olés? ¿Cómo ves el brillo de sus ojos? ¿Cómo ves su piel? ¿Cómo respira? ¿Te gusta lo que ves? Teniendo estas dos posibilidades, pero sabiendo que solo podés tomar un camino, te invitamos a que abraces la responsabilidad, que estés dispuesto, dispuesta a transitar, a ir hacia esa meta. Con todo lo que Gaby te acaba de aportar, andate hacia ese lugar. Desde nuestro humilde lugar, ojalá sea esa persona que imaginamos nosotros no tiene ningún tipo de adicción, o por lo menos va a tratar de trabajar en ellas. Y no quiero decir nada de lo que yo pueda ver o sentir porque no quiero influir en lo que nadie piense y en lo que nadie sienta. Esto es muy personal. Pero hacete ese ejercicio. Y en esa listita, que tenés varias cosas anotadas seguramente, ponete al lado de la adicción, ¿qué sería lo contrario? ¿Qué sería lo contrario de estar en el estado de? ¿Cómo te dejaría? ¿Cómo te haría sentir? Y te invito a que con todas tus fuerzas humanas y con todo el poder de Dios en tu vida puedas trabajar en cada cosa que hoy te quita paz, te quita felicidad, te quita unidad familiar, te quita salud mental, física, te quita todo lo que mereces. Mereces ser feliz, mereces estar en plenitud, mereces disfrutar de cada día de tu vida y mereces lograr cada una de tus metas propuestas. Así que desde acá, con muchísimo amor, con muchísima gratitud por este espacio, Gaby, con la felicidad inmensa de que podamos compartir este camino y acompañar y ser acompañados por muchas otras personas. Los abrazo y me despido, pero con un abrazo muy especial, con una lectura que les voy a hacer. Les voy a leer hoy 2 versículos bíblicos. Así que si estás ahí escuchando, yo te pido, nos quedan 2 minutos de programa. Respira profundo, cerrá tus ojos y escucha esto que anhelo llegue a lo más profundo de tu corazón. En la Biblia, en Jeremías 36:3, dice: Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en Jeremías 36:6 dice: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Que así sea en tu vida y en todo tu entorno. Abrazo enorme y feliz semana. Qué hermoso, Silvia. Realmente qué hermoso, lindo compartir contigo, como siempre, estos debates que nos encanta tener y nos encanta que nos escuches y que nos des tu opinión y que te hayan servido, ¿no? A mí me gustaría dejarte esta reflexión en cuanto a todo lo que hemos hablado, en cuanto al ejercicio que Silvia nos invitó a hacer. Y dice así: las adicciones te alejan de lo más importante, tú mismo. Así que con esta reflexión los dejo y como siempre les digo, si todo lo que hoy dijimos acá, si de todo lo que hoy hablamos hubo una palabra que te sirvió, hicimos nuestro trabajo. Feliz semana. Te propongo algo diferente.